se suspendieron las reuniones bilaterales hoy entre el presidente electo José Antonio Kast, que puso fin al traspaso por falta de transparencia, dijo él, en la información que había recibido del gobierno. Los detalles a esta hora los tiene Rodrigo Sánchez, que fue testigo de lo que sucedió en el Palacio de la Moneda con este quiebre total entre el mandatario saliente y el entrante. Rodrigo, estamos contigo. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Maribel? Muy buenas tardes. Lo que se vivió durante esta jornada en el Palacio de la Moneda fue un hecho inédito. Quizás uno de los puntos más tensos desde el retorno a la democracia en materia de traspasos de mando. Y esto lo digo porque durante esta jornada estaba agendado un encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, ambos también con parte importante de su equipo, de los secretarios de Estado que forman parte de su gabinete, precisamente para abordar materias que tienen que ver con los balances que ha hecho este gobierno, también por supuesto las políticas que se podrían continuar en el próximo, pero el punto central tenía que ver con esta polémica que se ha generado en las últimas semanas debido al proyecto de telecomunicaciones de este cable chino que conecta a Concón con Hong Kong. Conversaciones, por supuesto, entre el gobierno de nuestro país y empresas chinas que se habían dado durante los últimos meses y que de alguna forma configuraron un escenario complejo a nivel diplomático, puesto que desde los Estados Unidos se habían anunciado sanciones y de hecho se concretaron para el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y parte de esta Secretaría de Estado, algo que se concretó el día 20 de febrero con la suspensión de la visa del ministro de Transportes. Con este telón de fondo se configura esta reunión para que el gobierno del presidente Gabriel Boric, el propio mandatario, aclare los detalles en relación de este proyecto y las etapas, evidentemente, en las que se habían tomado ciertas decisiones. En los días previos, la administración entrante del presidente Kast había manifestado sus dudas en relación a los antecedentes que, según acusaban, se habían entregado a cuentagotas, reuniones entre autoridades del gobierno del presidente Boric con el embajador Brandon Judd, también definiciones que se habían tomado en su minuto en relación a este decreto que autorizó en una primera etapa la evaluación desde el Ministerio de Transportes de este proyecto. Recordemos que son 13 etapas las que conllevan la definición de este cable submarino, el posterior retiro de la Contraloría de este decreto, evidentemente, luego de haber acogido las observaciones que realizó el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto iba a ser materia de discusión durante esta jornada, pero hubo un ingrediente que se dio en las horas previas producto de la entrevista que realizó nuestra compañera Connie Santamaría en Juan Fernández al presidente Gabriel Boric, donde él manifestó su extrañeza en relación a la sorpresa de la administración del presidente Kast sobre esta noticia, considerando que él ya le había comunicado acerca de este cable submarino al presidente electo hace algunos días atrás, antes de que estallara esta polémica, por supuesto, a raíz del comunicado del gobierno de los Estados Unidos confirmando las sanciones al ministro de Transportes. Entonces, esto evidentemente generó un clima ciertamente negativo en el diálogo que se iba a dar durante esta jornada, puesto que desde el equipo de José Antonio Kast se había planteado que no se le había entregado ninguna información sobre el cable al presidente electo. La reunión que se dio durante esta jornada entre el mandatario entrante y el mandatario saliente, Maribel, duró no más de 15 minutos, y te lo digo porque el presidente Kast llega al Palacio de la Moneda a las 7 de la mañana con 59 minutos y a las 8 de la mañana con 23 minutos el presidente Gabriel Boric dio una declaración en el Patio de los Naranjos. Te invito a que revisemos parte de las palabras que entregó el mandatario en relación a este quiebre que se produjo en la Casa de Gobierno. Siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que
las siguientes bilaterales no sucedieran. Bueno, escuchábamos ahí al mandatario Gabriel Boric. Rodrigo, visiblemente molesto con esta situación. Él señaló en ese punto de prensa que me imagino, Rodrigo, y te lo pregunto, debe haber sido muy sorpresivo. Quizás ustedes no esperaban que él bajara en una reunión que duró 15 minutos, 22 minutos, dicen algunos, cuando ya se va José Antonio Kast, el mandatario electo del Palacio de la Moneda, de forma muy sorpresiva, flanqueado por el resto de los ministros, por su equipo, y de este tono, con bastante molestia. Finalmente él señala que no se va a retractar, que era lo que le había exigido José Antonio Kast. Y por otro lado, la otra versión de la otra parte tiene que ver con que él pidió que el presidente Boric aclarara. Ahí hay dos conceptos distintos: retractar, aclarar. Y el otro concepto es que, claro, lo que dice Gabriel Boric, yo informé. Pero lo que ha dicho ahora José Antonio Kast es que no informó, sino enunció. Bueno, en fin, son las diferentes posturas, pero quiero preguntarte por el hecho, cuando ustedes estaban ahí en el Palacio de la Moneda y ven bajar al presidente Gabriel Boric, ¿fue sorpresivo? ¿Se les avisó con anterioridad de que él iba a efectuar este punto de prensa? Si me puedes contar eso, ¿cómo lo vivieron ustedes? Lo que pasa, Maribel, es que se sabía que la reunión iba a ser difícil, considerando el clima que se había dado en las horas anteriores y estas declaraciones que te mencionaba anteriormente. Ayer Claudio Alvarado, el próximo ministro del Interior, estuvo en el Palacio de la Moneda para sostener un encuentro con el ministro Álvaro Elizalde, y tras esta reunión él planteó que lo que había informado el presidente Gabriel Boric no era así. O sea, estas declaraciones que habíamos escuchado en esta entrevista a Mega Noticias jamás se habrían producido, este traspaso de información en relación al cable submarino, y por eso se genera esta confusión durante la jornada, donde al final del día lo que existe es una interrogante sobre si existió o no un llamado telefónico previo a que estallara esta crisis diplomática. Y lo llamativo de todo esto es que tanto el presidente Gabriel Boric como el presidente electo José Antonio Kast reconocen el llamado telefónico del día 18 de febrero. Exacto. Fue un llamado telefónico de 16 minutos, según dicen desde Palacio, donde se abordaron varias temáticas que correspondían a esta reunión, a esta invitación que de hecho fue por parte del presidente Boric. Reunión donde se iban a abordar temas relacionados con el Sename, la Comisión de Verdad que está funcionando sobre esa institucionalidad, la macrozona sur, por supuesto, los estados de excepción, la seguridad y además el cable submarino. Si bien es cierto, no se entregaron mayores detalles en profundidad sobre este tema, considerando, Maribel, que existen materias que forman parte de la seguridad nacional contempladas en este proyecto. Sí se mencionó y además se planteó la necesidad de conversarlo en profundidad aquí en el Palacio de la Moneda. Por eso es que extrañó que se desconociera esa versión y que se pidiera por parte del presidente electo que se corrigiera, se retractara esta información sobre el llamado telefónico previo. Más tarde supimos por parte del propio José Antonio Kast que él reconoce, el llamado existió. Sin embargo, él no quiebra relaciones con el gobierno solamente por el llamado telefónico. Él quiebra relaciones con el gobierno porque el proceso que se ha dado en materia de traspaso de información ha tenido ciertas inconsistencias, ciertas irregularidades, denuncia él, tanto así que reglón seguido, lo que él plantea es que se va a hacer una exhaustiva auditoría de cada una de las carteras. Algo que también extraña en el gobierno, considerando que han existido, Maribel, casi 150 reuniones de traspaso entre ministerios entrantes y ministerios salientes. Evidentemente hay un punto político que el presidente electo está marcando con esta definición, pero si hay un consenso es que esa llamada telefónica del día 18 de febrero, más allá de la profundidad del contenido de lo que se trató, existió y se mencionó el cable submarino. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó precisamente sobre ese tema el presidente Gabriel Boric durante esta jornada aquí en el Patio de los Naranjos. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante,
lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias. Bueno, lo que se busca acá que sea el traspaso transparente, pero lo cierto es que nos imaginamos cómo va a estar ese 11 de marzo con esta tensión latente, esta molestia, versiones cruzadas entre mandatario saliente y el mandatario que va a asumir la próxima semana como presidente de nuestro país. Y la verdad es que podríamos decir que es el más conflictivo desde la vuelta de la democracia, el más tenso. Siempre ha habido este espíritu republicano a la hora de los traspasos de mando, y la verdad es que acá lo que se respira y lo que hay es una fuerte tensión, no solamente por el cable cierto chino submarino, sino por los amarres, por la auditoría que se anuncia, por la falta de confianza que dice tener el presidente electo. La verdad es que es mucha la tensión y al parecer va en escalada. Ahora, ¿qué ha sucedido luego de las palabras del presidente Gabriel Boric allá, Rodrigo, en el Palacio de la Moneda? Te lo pregunto porque da la impresión que hubo otras vocerías, el ministro Elizalde, la ministra Camila Vallejo, intentando poner quizás paños fríos. ¿Cómo lo viste tú y cuál fue el llamado de la Moneda en las últimas horas? ¿Sabes, Maribel? Yo no diría paños fríos en el sentido de que el gobierno, a diferencia de otras oportunidades, ha optado por intensificar su ofensiva en relación a aclarar el episodio y quedarse al menos con la verdad de los hechos, que ya prácticamente es algo que no se puede negar. O sea, los llamados telefónicos existieron, los intentos posteriores también que el propio presidente de la República afirmaba, realizó el día 20 de febrero, también existieron. El propio presidente José Antonio Kast posteriormente reconoce que tenía algunos llamados de teléfonos desconocidos, ahí hacía una crítica o deslizaba una crítica que el número telefónico del presidente Gabriel Boric era un teléfono desconocido. Bueno, claro, exactamente, pero el detalle al menos en los hechos es que esos llamados existieron, más allá de que las comunicaciones no se hayan concretado, al menos en la jornada del día 20. Sí ocurrió en la jornada del día 18. ¿Por qué tuvimos dos vocerías aquí en La Moneda? Primero, tuvimos una vocería del ministro Álvaro Elizalde porque él fue testigo de lo que ocurrió en esta breve reunión de 15 minutos. Te digo 15 minutos, Maribel, porque visto con reloj. 7:59 de la mañana el presidente Kast llega al Palacio de la Moneda, 8:23 de la mañana el presidente Gabriel Boric está hablando aquí en el patio de Los Naranjos. Entonces, imposible que haya durado más de 20 minutos ese encuentro, y probablemente entre el breve diálogo, el emplazamiento, el organizarse para salir a dar un punto, una declaración en conjunto aquí con los ministros rápidamente, claro, unos 5 minutos, uno calcula, no más de 15 minutos debió haber durado esa reunión. Por eso estaba Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, porque él dijo, fui testigo y esto fue lo que ocurrió. Posteriormente, la vocera de gobierno lo que hace es salir a responder la versión que entrega José Antonio Kast en la oficina del presidente electo, precisando obviamente este llamado telefónico, valorando que el presidente Kast haya reconocido que existió y además planteando que aquí no hay nada que ocultar y si se quiere hacer una auditoría extensa, esta fuerza de tarea que anunció el presidente electo para que revise cada uno de los ministerios, las cuentas, por supuesto, las iniciativas legislativas, todo lo que haya quedado pendiente de estos traspasos, bueno, que no hay nada que ocultar y están totalmente abiertos a que se haga. Esas son las señales que se han querido entregar y además tratar de no cerrar definitivamente la puerta, porque es muy delicado, tú bien lo mencionabas, llegar al día 11 de marzo en un clima negativo, en un clima de tensión y manchar esta ceremonia republicana que históricamente, independiente de las diferencias políticas, recordemos, el presidente Piñera y el presidente Boric claramente eran adversarios políticos, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera lo mismo, hubo críticas muy duras en esos tiempos de traspaso, pero de todas maneras el día 11 de marzo fue sagrado en el sentido de cumplir con todos los ritos que se deben realizar. Y eso también se quiere respetar, al menos desde este gobierno, con el gobierno entrante. Vamos a ver si en los próximos días existe ánimo de retomar la comunicación, porque, Maribel, al parecer, las señales que se han dado de momento es que no habrá más acercamientos y el propio presidente Kast dijo que aquí se cierra
este traspaso de mando. No habrá más reuniones y vamos a ver cómo llegamos para el próximo 11 de marzo. Para cerrar, el presidente Gabriel Boric esta tarde vuela rumbo a la región de Magallanes. Ahí nuestra compañera Rocío Fonseca, por supuesto, lo va a estar acompañando a su región natal. Y durante la jornada de mañana va a tener varias actividades ahí en el sur del país. Así que probablemente este tema también se va a tomar esa jornada de visita regional. La última gira, ahora sí que sí, del presidente Gabriel Boric fuera de Santiago. Sí, vamos a estar pendientes, por supuesto, de ese viaje, el último del presidente Gabriel Boric. Y mira quién vamos a sumar inmediatamente a toda esta conversación, a análisis. Agustín Bianchetti, desde la oficina del presidente electo, desde la OPE, porque uno quiere saber qué es lo que dijo y cuál era el tono, Agustín, luego de esta polémica y este quiebre total entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Agustín, estamos contigo. Maribel, muy buenas tardes. Fíjate que para muchos analistas ha sido el traspaso de mando desde la vuelta a la democracia con más reuniones entre ambos mandatarios. Ya van 4 reuniones, si no me equivoco, en el Palacio de la Moneda. Sin embargo, para muchos analistas es el traspaso más tenso, teniendo en cuenta también que son 2 visiones completamente distintas de la realidad y son visiones políticas muy opuestas, la de Gabriel Boric y la de José Antonio Kast. Hoy se sumó uno de los capítulos más tensos, ¿no? Con esta suspensión abrupta de la reunión en el Palacio de la Moneda entre ambos mandatarios, unas disconformidades, mucha polémica dentro de lo que fue esta reunión, que tiene que ver con el tema del cable chino. Pero no solamente eso, acá en la oficina del presidente electo dicen que fue la gota que rebalsó el vaso, el tema del cable chino, porque como ya lo comentaban antes, esto viene desde hace mucho tiempo y el propio José Antonio Kast ha estado diciendo que hay varios temas en los que se les ha generado mucho ruido en el término del traspaso, como por ejemplo dicen que no han sido transparentes con el tema del déficit fiscal. También critican el tema de los amarres, ¿no? El estar teniendo algunas personas de planta en el gobierno. Por lo tanto, no solamente es el tema del cable chino, sino que también hay muchos temas que rodean toda esta polémica y toda esta tensión previa al 11 de marzo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente electo. La suspensión de la reunión de hoy no es solamente por los dichos del presidente que yo le he pedido aclarar el día de hoy, porque se puede malinterpretar lo que él dice en una entrevista a un canal de televisión importante de nuestra nación, y que él aclare sus dichos y que aclaremos todo lo que se conversó. La suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo todas las facilidades nuestras para recibir información, la disposición de los ministros entrantes, que no están en funciones. Pero, ¿qué nos hemos encontrado? Y ustedes mismos han reporteado, falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia. Y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones, donde nos dicen que todo está bien. Y en base a todo esto, más el colorario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día, el 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Bueno, bien clara ahí la declaración de José Antonio Kast. No confían en la información que se le está entregando por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric en las distintas carteras ministeriales, no solamente en el ámbito de transportes y telecomunicaciones, como es el tema del cable chino, que caso aparte, ¿no? Pero es un tema muy, pero muy relevante geopolíticamente, internacionalmente hablando, y también para nuestro país en torno a lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dice José Antonio Kast que en esa llamada del 18
28 de febrero solamente se enunció este tema del cable chino, pero no se entró en detalles. Es más, dijo José Antonio Kast, días antes, el 13 de febrero, existió la bilateral entre ambos ministros de Transportes y Telecomunicaciones y ahí tampoco se dio la información relevante en torno a este caso polémico del cable chino. Por lo tanto, eso de alguna forma también es lo que le está dando que hablar, o la negativa, ¿no?, de José Antonio Kast y sus ministros para poder pararse de esta reunión y terminarla totalmente, ¿no?, en el Palacio de la Moneda. Así que vamos a estar bien atentos acerca de lo que ocurra en los próximos días, porque evidentemente es un traspaso de mando que ya estaba tenso, pero hoy se tensionó mucho más, Maribel. Sí, ahora hay un quiebre total. Vamos a estar pendientes si es que se genera quizás un nuevo puente de diálogo, pero al parecer eso está bastante complicado. Muchas gracias, Agustín, por todo ese reporte. Cualquier cosa, volvemos contigo. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Y claro, para seguir analizando esta tensión que ha generado un quiebre, lo decíamos, en el proceso de traspaso de mando, tomamos contacto a esta hora con Gael Guiomans, diputada del Frente Amplio, y también estamos en contacto con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. A los dos les quiero agradecer que hayan estado con nosotros acá en esta conversación. Que estén bien. Y Gael, diputada, quiero empezar por usted. ¿Qué le pareció todo lo que hemos visto en el día de hoy? Su primera impresión, y ahí vamos a ir analizando finalmente lo que se ha dicho de un lado y del otro. Pero su primera impresión, diputada. O sea, primero es lamentable, porque me parece que es una respuesta, una reacción por parte del presidente electo José Antonio Kast imprudente. Me parece que es irresponsable, que además es un poco destemplada, porque estamos hablando de una tradición republicana. Cuando entra un nuevo gobierno, los traspasos se llevan a cabo independientes, ¿cierto?, de las posiciones diferentes o incluso de las tensiones que de por medio hay. Porque cuando estamos hablando de un traspaso, no solo son los ministerios como tal, ¿cierto?, las caras visibles las que se reúnen y pueden conversar de algunas legislaciones pendientes, sino que son directores de servicios. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de servicios de salud, de la seguridad, de los beneficios sociales. Todo eso se pondría, ¿cierto?, en riesgo de no ser traspasado de manera correcta, y por lo tanto estamos poniendo también en una situación complicada al país solamente porque hay una desaveniencia en esta materia. Además, cuando el presidente electo, José Antonio Kast, reconoció que sí fue informado por parte del presidente Boric al respecto. Y que en realidad ahí yo veo que hay una diferencia, o quizá el próximo ministro del Interior, Alvarado, cometió un error, y sería bueno también que se reconociera. Sí, a propósito de lo que usted está diciendo, claro, lo que ha señalado José Antonio Kast, bueno, primero su ministro del Interior dijo que no había sido informado y ahora él dice que solo fue un enunciado. Le quiero preguntar al diputado Agustín Romero, diputado, su impresión también y si fue destemplado o no, tal como lo señala la diputada Guiomans, la actitud del presidente electo de suspender estas reuniones bilaterales y dar por terminado el traspaso de mando. Hola, buenas tardes, Maribel. Buenas tardes. La verdad las cosas es que esto es una situación que es muy lamentable. Yo creo que en una democracia lo que nos muestra como diferencia con muchos países es que en Chile normalmente el gobierno saliente le entrega la información al gobierno entrante y puede continuar administrando el Estado. Pero lo que estamos viendo acá es que esto es imposible, y se ha hecho imposible precisamente porque el gobierno saliente no está entregando información veraz al gobierno entrante. Y frente a esa desconfianza, ante esa falta de transparencia, naturalmente que este proceso, que debiera ser un proceso, voy a decirle la palabra bonito, un proceso democrático, un proceso republicano, se ha ensuciado, se ha manchado. Y la verdad las cosas es que en este minuto, la verdad es que no tiene mucho sentido continuar en este proceso si es que las relaciones están rotas. Y voy a decirlo por qué. Porque está rota la confianza. Acá estamos hablando de que el presidente ha tenido varias reuniones con el presidente de la República, con el presidente electo. En ninguna de esas reuniones se ha tratado este tema con la importancia que tiene. Si el presidente de la República entiende que informar de algo tan importante como esto solamente esbozarlo, significa que las relaciones internacionales que ha manejado el presidente Boric durante estos 4 años con 2 superpotencias
del mundo, como China y Estados Unidos, ha sido realmente una frivolidad realmente espeluznante, ¿ya? Y terrorífica. Y por otro lado, lo que nosotros también hemos ido planteando, los temas de los amarres, los temas incluso de leyes que siguen presentándose al Congreso sin financiamiento, obviamente hacen que en definitiva nosotros tengamos que mejor asumir el gobierno y ver con qué nos encontramos, porque no da confianza en lo que están diciendo los ministros de este gobierno. Piénselo así, solamente un detalle. El ministro de Transporte se reunió con nuestro ministro de Transporte designado por el presidente José Antonio Kast y no fue capaz de explicarle esta situación. Y hoy día el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, se encuentra sin visa para entrar a los Estados Unidos. Esto es una de las cosas más raras que ha pasado. No es normal que a un ministro de Estado de la República de Chile se le quite la visa. Y ese hecho no fue importante conversarlo. Insólito. Sí, lo que usted señala, claro, sucedió así. Hubo una primera reunión y se lo pregunto a usted, diputada, ¿no debió haberlo ahí finalmente comunicado, por ejemplo, el ministro de Transporte? Y lo otro, ¿qué dice usted, por ejemplo, con respecto al argumento de José Antonio Kast de que acá fue una información no en profundidad sobre un tema que es muy relevante y que tiene que ver con este cable submarino, lo que había detrás de este cable y que Chile finalmente queda al medio entre estas dos superpotencias? ¿Hubo ahí un error en no informar adecuadamente o con la profundidad necesaria para evitar lo que estamos viendo ahora, diputada? ¿Qué cree usted sobre eso? O sea, lo primero que quiero recoger es que efectivamente el presidente Boric sí le dijo al presidente electo José Antonio Kast que estaba esta situación compleja, conflictiva y que debía revisarse. Eso es un hecho ya de la causa reconocido por el presidente electo José Antonio Kast. Hubo ese llamado telefónico. El detalle, ¿cierto? El detalle de la información y que si el presidente electo José Antonio Kast quería conocer, entendiendo, ¿cierto?, la complicación que esto podía generar, porque esa complicación se la transmite el presidente Boric, ¿cierto?, que es un tema importante que hay que revisar. Bueno, perfectamente el presidente electo José Antonio Kast llama, ¿cierto?, o se comunica, ¿cierto?, con su gabinete, o le dice ahí en ese mismo momento al presidente Boric, bueno, entonces abordemos este tema, ¿cierto? Entonces, a mí no se me ocurre, si es que me dan un aviso así, de quedarme simplemente con la información que ahí se me entrega, si es que yo considero que es una información que debe ser detallada. Eso simplemente como un tema de criterios. Pero yo no me quiero quedar en eso, porque yo creo que lo importante es, en este sentido, del hecho en cuestión. O sea, y el hecho en cuestión es la decisión, ¿cierto?, de congelar, de no llevar a cabo el traspaso republicano, porque de eso estamos hablando. O sea, esta es una forma republicana que ha caracterizado a nuestro país y que lamentablemente se congela y se toma esa definición. O sea, a mí me llama la atención sobre todo del presidente electo José Antonio Kast, que ha señalado que quiere hacer primar la unidad, ¿cierto?, que quiere hacer ese llamado a que todos estemos convocados a poner el bienestar del país por delante, porque lo que veo es más bien un tono confrontacional que está primando en esta situación, que nunca antes habíamos visto una situación como esta, y yo llamaría a la prudencia en este sentido, a la prudencia del presidente electo y al gobierno entrante. Ya, y le quiero preguntar al diputado Agustín Romero, finalmente, ¿se hace cargo de lo que está diciendo la diputada Guiomans en el sentido de quizás establecer algún puente de diálogo, retomar o reanudar estas reuniones bilaterales que fueron suspendidas? ¿Es plausible eso o ya usted considera que no hay vuelta atrás y que los puentes están definitivamente cortados? ¿Hay espacio, cree usted, diputado Romero? Lo que pasa, Maribel, es que sin verdad es imposible tener una relación. Mire, desde el punto de vista de las relaciones de pareja, sin verdad no se puede tener una relación. Entonces, usted comprenderá que acá no hay un ánimo de parte del gobierno entrante no tener relaciones con el gobierno saliente, porque la información depende de este gobierno. Es este gobierno el que está dirigiendo la política en Chile, la gestión del Estado. Entonces, ¿cómo no es lógico que el gobierno entrante diga no quiero entenderme más con usted? Eso es imposible. Pero cuando no hay verdad, cuando no hay transparencia, aquí se trata de instalar de que en realidad el presidente Boric le avisó al presidente Kast. Eso es falso, es completamente falso y la opinión pública lo sabe. Todos los medios, todos los periodistas saben que eso es mentira. Acá hay ministros que han dicho que este proceso ni siquiera se estaba llevando adelante porque no se había tomado razón del decreto exento.
O sea, hay ministros que han dicho eso y los decretos exentos nunca van a toma de razón. Ese es el nivel de la mentira que estamos enfrentando. Entonces yo creo que seamos claros. Lamentablemente esta relación no la rompió el presidente electo José Antonio Kast. Todos los ministros entrantes del gobierno de José Antonio Kast han estado en terreno durante todo el mes de febrero. Hemos visto al ministro Poduje, el futuro ministro Poduje, al futuro ministro de Grant, a distintos ministros, a la futura ministra de Seguridad. ¿Sabe lo que hizo el futuro canciller? Lo primero que dijo fue decir, necesitábamos todos los antecedentes del gobierno. Mire, yo voy a cometer una infidencia acá. Cuando salió esta información, a nosotros como parlamentarios republicanos pidieron, por favor, ustedes espérense, porque en esto hay que ser muy prudentes con esta información del cable, cuando está este escándalo. La oficina del presidente electo ha sido extremadamente seria, pero cuando te mienten, cuando te dicen una cosa y hacen otra, la verdad de las cosas es que eso no se puede, en ningún orden de cosas. Y usted comprenderá, cualquier persona que me está escuchando sabe que cuando la mentira se instala como forma de hacer política, nosotros ya es preferible decir, ¿sabe qué más? No podemos continuar esta conversación porque la relación es dispareja. Nosotros vamos de buena fe a conversar con este gobierno porque no tenemos nada que esconder. Nosotros tenemos que recibir información. Pero si el gobierno te esconde la pelota y te dice cosas distintas a las que son la realidad, usted comprenderá que no queda otra que esperar estos poquitos días y asumir el mando el 11 de marzo como corresponde. Ya no queda nada para eso y los ojos sin duda van a estar puestos en ese día, el 11 de marzo. ¿Cómo va a ser? Diputada, ya tenemos que ir cerrando, pero brevemente, ¿qué espera usted de ese día concretamente? Si es que finalmente no hay puente de diálogo, si no se reanudan estas reuniones bilaterales, ¿qué espera usted de esa ceremonia también, que sin duda va a estar marcada por esta tensión? Sí, no, yo lo que espero es que tengamos un poquito de razonabilidad en esta materia, ¿cierto? Y pongamos todo a disposición de retomar algo que a los chilenos y chilenas le importa, ¿cierto? Que es que los servicios funcionen, que cada uno de los ministerios puedan tener en funcionamiento los servicios básicos que son para el país y eso no tenga ningún tipo de duda ni incertidumbre para la sociedad chilena de que va a funcionar bien una vez que el presidente electo asuma. Y para eso se necesita llevar a cabo el traspaso. Así que yo lo que espero es que la razonabilidad se impere, que exista un llamado, ¿cierto?, a la cordura por parte del mismo presidente electo, que además a propósito de estas acusaciones de mentira que señala el diputado Romero, o sea, yo me quedo con las mismas palabras del presidente electo Kast, en donde señaló él mismo que reconoce que fue el presidente Boric que le enunció, ¿cierto?, esta temática y que por lo mismo, y la gravedad, la complejidad que esta conllevaba, y por lo mismo todo lo que se señaló respecto a que no se había ni siquiera hablado del tema no es tal. Entonces, yo creo que lo importante es dejar un poquito la polémica y el ánimo confrontacional a un lado y poner por delante lo republicano. Yo esperaría, ¿cierto?, que el presidente se comporte como un republicano, que es lo que esperamos todos los chilenos. Ya, y palabras finales también, diputado Agustín Romero, con respecto a ese día, el 11 de marzo, ¿qué se espera finalmente? ¿Qué espera usted? No, nosotros esperamos que sea un día normal, absolutamente. Chile conoce cómo es la actitud del presidente electo José Antonio Kast y obviamente el Congreso va a estar a la altura de las circunstancias. El mismo presidente electo, el presidente saliente. Esto no es personal, yo quiero decir esto para el país, Maribel, esto no es personal, no es algo en contra del presidente Boris, pero es una situación que básicamente hace imposible un trabajo serio, eso es lo que estamos diciendo. Pero obviamente que ese mismo día, por así decirlo, en la misma ceremonia se darán la mano, se saludarán, se sentará la testera, se hará el traspaso de las bandas presidenciales, el presidente del Senado va a tomar juramento, se va a retirar el presidente. Que se lleven a cabo los ritos republicanos. Respetuosamente como corresponde, porque ese es un orgullo y eso es de todos los chilenos. Eso. Y a todos nosotros como parlamentarios nos corresponde hacer todo lo posible para que con todo el esfuerzo del mundo eso se realice bien. Van a estar visitas internacionales, va a estar el rey de España, distintos mandatarios de otros países, que nosotros tienen una buena imagen de la democracia en Chile. Gracias, tenemos que cerrar este panel. Les agradezco a ambos esta conversación. Que estén muy bien y ahí nos veremos, por supuesto, cubriendo el 11 de marzo este traspaso presidencial. Que estén muy bien. Y nosotros hacemos un alto.